Hola, mi nombre es Adriana Mercedes Marrero Tapia y en este video les estaré explicando qué son los algoritmos de ordenamiento, por qué son importantes en la informática y a detalle cómo funciona el algoritmo de burbuja. También les estaré diciendo en qué consiste el algoritmo de burbuja, algunas ventajas y desventajas y como conclusión les estaré dando un ejemplo en el lenguaje de programación. ¿Qué son los algoritmos de ordenamiento? Bueno, son procedimientos o recetas que reordenan los elementos de una colección, por ejemplo, una lista o un arreglo, según el criterio determinado, por ejemplo, de menor a mayor o alfabéticamente. Tiene tres importancias que destacan mucho, las cuales son que permite que otras operaciones, búsqueda o eliminación, unión o estadística sean más eficientes. Son fundamentales en base de datos, sistemas operativos, procesamiento de datos y casi en cualquier programa que maneje colecciones de datos. Elegir el algoritmo adecuado influye mucho en el rendimiento del sistema. Ahora les daré una breve mención sobre los algoritmos de búsqueda, los cuales sirven para encontrar un elemento en una estructura de datos. Son importantes porque permiten localizar información rápidamente. Por ejemplo, la búsqueda binaria en una lista ordenada que tiene complejidad logarítmica mucho más rápida que recorre toda la lista. ¿En qué consiste el algoritmo burbuja? Bueno, el algoritmo burbuja consiste en ordenar una lista comparando elementos adyacentes y, si están en orden incorrecto, los intercambia. Repite ese proceso en varios pasos hasta que no se necesitan más intercambio. Se llama burbuja porque los valores más grandes van subiendo hacia el final como burbuja. Ustedes se preguntarán por qué dije pases y no pasos. Bueno, en el contexto de algoritmo de burbuja, lo correcto es decir pases, no pasos, porque cada vez que el algoritmo recoge toda la lista comparando e intercambiando elementos, se considera un pase completo por el arreglo. Dentro de ese pase realizan varios pasos individuales, como comparaciones entre pares. En resumen, paso solamente es para una comparación o intercambio individual entre dos elementos solamente. Y pase es un recorrido completo de principio a fin de la lista, lo cual el algoritmo de burbuja lo cumple. ¿Cómo funciona el algoritmo de burbuja? Bueno, primero recorre la lista de izquierda a derecha comparando pares adyacentes. Si el par está fuera de orden, por ejemplo, el primero es mayor que el segundo, para ordenar ascendente intercambia los dos. Por ejemplo, está el 5 y el 8. En el ejemplo que le estoy mostrando, el 8 pasó a ser el segundo, ya que 5 es menor que 8. Después de recorrer la lista una vez, el elemento más grande habrá flotado al final. Como pueden ver, el 8 fue flotando paso por paso y al ser mayor quedó al final. Repite el proceso en la sublista que queda, excluyendo el último elemento ya ordenado, por ejemplo, el 8. Ya no se mueve de ahí, esa es su posición final. Si en un pase completo no se hizo ninguna comparación que terminara en el intercambio, la lista está ordenada y podemos detenernos. Por ejemplo, la última alineación, que es 5, queda, ¿cómo les digo? En la última alineación queda el 8 donde debe estar, en el último. Tenemos algunas ventajas de los algoritmos de burbuja, lo cual es muy fácil de entender e implementar excelente. Para explicar conceptos básicos de ordenamiento, no requiere memoria adicional importante. InPlace ordena de una memoria extra. Cuando decimos que usa orden de una memoria extra, significa que el algoritmo no necesita más memoria, aunque la lista sea más grande.
siempre usa la misma cantidad de espacio, por eso se llama constante. Se preguntarán, ¿qué significa in-place? Bueno, quiere decir que no necesita espacio extra significativo. Los cambios se hacen directamente sobre la lista original. Ejemplo, no necesita un arreglo adicional para ordenar. Todo se hace dentro de la misma lista. Puede detectarse la lista ya ordenada y detenerse anticipadamente, optimizando como bandera Shaumpei. Tenemos algunas desventajas que es ineficiente para listas grandes, complejidad temporal promedio y peor caso, 0 de n duplicado. El algoritmo de burbuja es mucho peor que otros algoritmos más eficientes como Merge Sort, Quick Sort y Heap Sort, porque estos algoritmos eficientes ordenan listas mucho más rápido cuando la lista es grande. Su velocidad se describe con ON logaritmo n, que significa que aunque la lista crezca mucho, el tiempo que tarda no aumenta tanto. En cambio, el Valor Sort crece mucho más rápido con listas grandes, o n duplicada. Así se vuelve muy lento. Ejemplo sencillo. Si tiene 10 elementos, la diferencia no es tan grande. Si tiene 1000 elementos, Sort hace 1.000.000 de comparaciones, mientras que Merge Sort hace solo unas 10.000 comparaciones. En pocas palabras, Sort es simple, pero muy lento para listas grandes. Se preguntarán qué significa O de n y logaritmo de n. Bueno, O viene del orden D, indica el nivel de complejidad de algoritmo, mientras que n representa la cantidad de datos o elementos que se van a procesar. El log n es el logaritmo de n, que significa que el trabajo crece más lento de que n duplicado, porque el algoritmo divide el problema en partes. Rara vez se usa en producción para grandes conjuntos de datos, salvo en casos educativos o listas muy pequeñas. Tenemos un uso recomendado. Se usa principalmente para aprender cómo funcionan los algoritmos de ordenamiento y practicar lógicas de comparaciones e intercambios. Una complejidad es que es útil para leer listas muy pequeñas porque es listas grandes, porque en las listas grandes se vuelve muy lento. Bueno, a continuación les estaré dando un ejemplo en Python. Les explicaré el código paso a paso para que puedan entender. Hola, como había quedado en explicar el código de algoritmos de burbuja paso a paso y cómo se utiliza. Bueno, en esta primera línea lo primero que hice es usar un importain, que es para usar pausas. En esta línea lo primero que hago es pedirle a Python traer una librería llamada tame para poder usar funciones relacionadas con el tiempo, con pausas o cronómetros que me permitan usar pausas para ver el proceso más lento y para verlo más ordenado también. En la segunda línea lo que hice fue definir mi función def sort, o sea, una lista que recibe otra lista de números. Def, que está aquí, significa definir una función en Python, mientras que sort es el nombre que le doy a la función. Puede ser imagínatelo como si fuera un subtema o un tema. Tenemos la lista, este paréntesis que está entre paréntesis, pongo el dato de la función que va a recibir en este caso una lista de números. Como pueden ver, al final utilizo 2 puntos. Eso indica que lo que viene después es el cuerpo de la función, o sea, las instrucciones que ejecutará, o sea, lo que le voy a decir sucesivamente. En esta línea, dentro de la función guardo n, la cantidad de elementos que tiene la lista, con len. En otras palabras, dentro de la función creo una variable llamada n para guardar cuántos elementos tiene la lista. Uso len, que es una lista, que cuente el número de elementos dentro de la lista.
Luego uso un print lista, o sea que me imprima la lista inicial, o sea, la forma en que yo quise ponerlo, desordenadamente, la primera lista. Luego utilizo un print con varios guiones. Bueno, ¿por qué está? Imprime una línea de guiones en la consola. No afecta el algoritmo ni los cálculos, solo es decorativo. Sirve para separar visualmente las secciones del programa. Por ejemplo, distingue la lista inicial, cada paso del algoritmo y el resultado final. Eso hace que sea más fácil de ver y entender lo que está pasando paso a paso. Como pueden ver, en esta línea uso un time sleep. Es una pequeña pausa antes de empezar a la siguiente función. Time es la librería que importamos antes para trabajar como función de tiempo. O sea, time, el import time es lo que usamos. Sleep es como una función que pausa el programa por la cantidad de segundos que le digamos. En esta ocasión yo usé un segundo. Le pedí que lo pausara solamente por un segundo. Como pueden ver en la siguiente línea, uso un for in range. En esta línea empiezo un bucle extremo con for in range n, que representa cada paso del algoritmo. For indica un bucle, es decir, repite algo varias veces, y es la variable del bucle que cambia en cada vuelta. In range significa que i tomará valores desde 0 hasta n-1 o hasta n. Sí. El objetivo, les voy a decir el objetivo de este código. Bueno, el objetivo de este código es que cada vuelta del bucle representa un pase completo del algoritmo, donde se comparan y posiblemente intercambian los elementos. Pueden ver, el mayor cambia con el menor pone adelante y el mayor atrás. Es un ejemplo. Aquí tenemos print, print fnpass y más 1. Bueno, print muestra información en la pantalla y f es un string formateado que permite poner variables dentro del texto usando corchetes. N hace un salto de línea para que se vea más ordenado. Pase, que es i más 1, imprime el número del pase actual del algoritmo. Sumamos 1 porque los bucles empiezan en 0. Aquí les pongo que si hubo cambio, o sea que si hubo cambio falso, marca si hubo algún intercambio. Crea una señal, o sea, con este código lo que hago es crear una señal que me dice si cambié algún número en esta vuelta, empieza en no, que es falso, porque aún no hice ningún cambio. O sea, eso me avisa si hubo algún cambio o no. Si no, me pone que no, que falso, que no hubo ningún cambio. En la siguiente línea, lo que estoy utilizando es un for j in range 0,n-i-1. For j in range es el bucle que permite acciones para cada valor de j, o empezamos desde el primer elemento de la lista, o sea, 0. En este caso es el 0, que empezamos desde el primer elemento de la lista. n-1, n-i-1, llegamos hasta 1 antes del final de la parte aún no ordenada, porque los últimos elementos ya quedaron en su primer lugar. Su objetivo es recorrer todos los elementos que todavía necesitan compararse en este pase del Bulbers Short. Aquí tenemos un print f comparando lista j y lista j más 1. Print muestra información, como le había dicho antes, en la pantalla. F es el string formateado, como le había dicho antes, y usamos local short para poner información dentro de ellos. Lista j y lista j más 1 muestran los dos números que estamos comparando en ese momento. Puede ser 5 y 4, puede ser 5 y 3, puede ser cualquier número. Y los 3 guiones que están ahí es solo para indicar que la acción continúa y es parte del texto. Aquí usamos un time sleep
que es para la pausa, para que se pueda ver más ordenado, pero en este caso usé 0.8 de segundo, o sea, antes de continuar. Esto sirve para dar más tiempo a ver lo que está pasando, por ejemplo, las comparaciones entre números en el Bulber Short. Esto nos permite ver con más claridad y ver los pasos paso a paso lentamente para que se puedan fijar en cada detalle. En la siguiente línea tenemos if lista j mayor a lista j más 1. Bueno, la lista j mayor lista j más 1 significa que si el número de la izquierda es mayor que el de la derecha, entonces el programa entra en el sí, o sea, en el verdadero, para hacer algo, por ejemplo, intercambiarlo. Como pueden ver. Les puse este comentario intercambio para que sepan que este código es este intercambio. Aquí tenemos este código que dice lista j, lista j más 1, que es igual a lista j más 1, lista j. Esta línea intercambia dos elementos de la lista. Lista j, el número actual, y lista j más 1, el número siguiente. El signo de igualdad que pueden ver en el centro de los dos códigos dice que vamos a asignar nuevos valores. Al poner lista j más 1, que es igual, o sea, ese código que está ahí, que lo estoy señalando, Python cambia de lugar los dos números en un solo paso. Python lo que hace es va cambiando los números, va cambiando por número uno por uno y lo va comparando. Si es menor que el número que sigue, entonces ya el intercambio queda ahí, no se hace más intercambio. Aquí hubo un cambio, si hubo cambio, significa que sí ocurrió un cambio durante esta vuelta de algoritmo. Cambiamos la variable a verdadero porque acabamos de intercambiar dos números. Ya ustedes saben, true, eso me avisa que sí hubo cambio, mientras que cuando no hubo cambio lo que me asegura es un falso, que no hubo cambio. Para eso es esa línea, para que me digan. Aquí tenemos print f intercambio lista. Print muestra la información, f es el string formateado. Intercambié lista, bueno, imprime el mensaje intercambié seguido de la actualizada después de hacer un intercambio. Muestra en la pantalla la lista después de cambiar de lugar dos números para ver cómo va quedando ordenada. Sí, si tengo una lista de 3, 5, 6 y uso el primer número y los intercambio con los números menores, entonces este código me hará la función de mostrarme ese intercambio y me dirá que sí hubo, y este código me dirá que sí hubo el intercambio en esa lista. Aquí tenemos un timestamp otra vez de 0.8 segundos para hacer la pausa del intercambio, después del intercambio. Tenemos aquí print, resultado después del pase y más 1 lista. Print, le había dicho antes que muestra la información. En esta vez me va a mostrar la información después del pase. O sea, que imprime un mensaje que indique el número del pase actual, JI más 1, y cómo quedó la lista después de ese pase. Y cómo quedó la lista exactamente. Muestra en la pantalla el resultado de la lista después de cada vuelta del algoritmo para ver cómo va ordenándose paso a paso. Como les había dicho. Vuelvo a usar un timestamp, pero esta vez de solo un segundo. Aquí tenemos un if not cambio. Eso significa que si no hubo cambios en este pase, se usa para detener el algoritmo antes de terminar todos los pases y la lista ya quedó ordenada. Not invierte el valor de la variable. Si hubo cambio era falso. Si no hubo cambios, entra en este if. Si en esta vuelta no se cambió ningún número, significa que la lista ya está ordenada, así que podemos terminar el algoritmo. Aquí tengo un print que para eso es lo que me imprime el texto que yo tengo allá adentro,
O sea, puede ser cualquier texto que usted quiera ponerle, puede decirle no hubo cambio, simplemente. O puede decir la lista ya está ordenada, pero yo usé no hubo más cambio, ya la lista ya está ordenada. Uso un break también en que se usa dentro de un bucle para detenerlo inmediatamente, sin esperar que terminen todas las vueltas. El bubble sort se usa cuando no hubo cambios en un pase, porque significa que la lista ya está ordenada. Salgo de bucle ahora mismo porque no hace falta seguir ordenando. O sea, eso es lo que me permite salir sin tener que como usar todos los números para intercambiarlo. Porque si ya hay un número en un lugar que no se puede mover de ahí, que ya está destinado ahí a estar ahí, no hay necesidad ya de cambiarlo. Si con mover dos números y ya los demás están ordenados, así se termina. Ya el break me permite terminar la función ahí porque no hay más número que ordenar. Aquí uso un print, como le dije, para que me imprima un espacio también, para que se vea ordenada. Aquí uso un restring lista. Indica que la función devuelve la lista ya ordenada en el lugar donde fue llamada. Aunque devolvemos la lista, Python modificó la lista original directamente. Esto se llama inplace. Primero muestro una línea de separación para que se vea claro y luego devuelvo la lista ordenada al programa. Aquí, como pueden ver, esta es la lista original, la que decidí usar, 64, 34, 25, 12, desordenadamente. Esa es la lista original. Bueno, luego uso un print para que a la hora de ejecutar el programa me diga, arriba de los números, que esta es la lista original. Uso un timestamp de 1 segundo para que después muestre la lista ordenándose paso a paso. ¿Qué quiere decir este código? Lista ordenada bubble sleep. Bueno, hago una pausa. Llamo a la función bubble sort pasando la lista original y guardo el resultado en la lista ordenada. La lista original también se modifica. Luego, como pueden ver, al final uso un print para que a la hora de que termine todo y esté en toda la lista ordenada, me avise o me mande un mensaje de que la lista ya está ordenada, o sea que me mande la lista final. Algo que le quiero decir es que recordarle que hace el algoritmo, compara pares adyacentes y los intercambia si están en orden incorrecto. Repite esto varias veces para ordenar la lista. Inplace modifica la lista que recibe, no crea copia. Es muy estable, es estable. Si dos elementos iguales mantienen su orden relativo. Gracias. Ok, ahora les mostraré el código funcionando. Hay que ponerlo, los pondré más chiquito para que puedan salir fallos técnicos. Bueno, aquí le doy a correr. Les voy a poner en grande para que puedan ver. Como pueden ver, aquí hay un espacio al usar el print que me permitió separar las comparaciones con la lista original y la lista inicial. Como pueden ver, va comparando paso a paso los números y con un segundo cada un segundo para que se pueda ver más claro. Aquí, como pueden ver, fue comparando el primer número, que fue el 64. Lo fue comparando número por número para que llegue hasta donde queda llegar. Por ejemplo, algo que le dije es que si el 64 llega solamente hasta la mitad, si hay un número mayor, lo que hace es que para la función aquí y no se intercambian el 90 no se intercambia, sino que queda el 90 ahí. Como el paso 2,
fui comparando el número que ha quedado en primer lugar, que es el 34. Lo fui comparando con el 25, con el 12, con el 22, con el 11, hasta llegar solamente hasta el 64, ya que 64 es mayor a 34. Lo mismo en el paso 3, fui comparando el 25. Cada número que queda en la delantera se va comparando con los números que están detrás para ver si es mayor o menor. Si es menor, se queda adelante, y si es mayor, pasa atrás, como todos los números. Por ejemplo, en la comparación del 12 y 22. En el 12 y 22 no se compara, ya que el 12 es menor que el 22, entonces queda igual. Entonces la lista queda así. Paso 5, comparando 12 con 11. Entonces 11 viene siendo menor que 12, y lo que hace es que pasa el 11 adelante y pasa el 12 atrás, pero no, al comparar el 12 con el 22, lo que hacemos es, como vemos que el 22 es mayor que 12, lo que hacemos es que paramos las comparaciones aquí. ¿Por qué? Porque 12 es menor, entonces tiene que quedar. Entonces eso significa que los números que están detrás del 22 ya están todos ordenados y son mayor que el 12. Y el resultado final. También terminamos comparando el 11 con el 12 para ver quién es menor que cuál. Entonces, como el 11 es menor, se queda adelante. Y como resultado del pase 6, ya la lista final me muestra el mensaje de la lista final, como le había dicho antes, que le pedí a Print que me mostrara cuando la lista ya esté ordenada y me mostrara la lista final. La lista final quedó en 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90, y la lista original era 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90, con la que empezamos a hacer el algoritmo.